Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana de nuestro podcast Finet Talks, en el que tenemos el gusto de tener con nosotros a Gregorio Hernández Jiménez. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Hola Vicente, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Gregorio Hernández es divulgador financiero, tiene muchísimos libros escritos: educación financiera avanzada partiendo de cero, cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa, en fin, muchísimos libros, y por supuesto la web invertirenbolsa.info y muchos proyectos. Me decías que estás ahí con muchas iniciativas entre las manos. Sí, con el cambio de diseño de la web, la traducción de los libros y cosas así, sí. Muy bien. Gregorio, queríamos hablar contigo otra vez. Fíjate que desde que hablamos, desde que te tuvimos en este podcast como invitado, ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en la economía, en los mercados y demás. Te quería empezar preguntando, ¿sigue siendo válido igual esto de que se puede alcanzar la independencia financiera? ¿O después de todo lo que hemos visto es más complicado a día de hoy? No, sigue siendo igual de válido. Si es que el mundo siempre ha sido un follón, o sea, Mm, porque tú piensas que es que esto funciona con las guerras mundiales, con la Guerra Fría, con los que cayó el muro de Berlín, o sea, es que al final la vida nunca ha sido fácil. Siempre ha habido follones por todos los lados. Y ahora tenemos los que quieras también. Eh, para, Sí, para la gente que quiera enganchar, dice, oye, esto es la independencia financiera, ¿tú cómo la definirías? pues yo creo que la independencia financiera es algo que ya debería tener todo el mundo. O sea, igual que todos damos por hecho tener una casa con agua corriente, calefacción y tal igual, yo creo que ya deberíamos tener toda la independencia financiera. No la tenemos porque se han hecho las cosas mal, pero yo no lo veo como algo como que... O sea, a veces se ve, pues, por ejemplo, como ganar los mundiales o los Juegos Olímpicos, que es algo que puede hacer muy poca gente, y yo lo veo como algo que tendría que tener ya todo el mundo. Entonces, para mí, en ese tema vamos con retraso. Pero, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías? Una Pues descripción de es la no tener independencia que financiera. preocuparte por las necesidades básicas, digamos. O sea, no tener que dedicar el tiempo a sobrevivir, ¿vale? Que sobrevivir sea algo que te dé tu patrimonio y entonces dedicas tu tiempo a hacer algo más elevado, como lo que te decía la casa. Cuando la gente no tenía casa, tenía que dedicar gran parte de su tiempo a que no le matasen los animales salvajes. Entonces eso ya está superado. Pues ahora tiene que hacer lo mismo con la dependencia financiera. Habrá gente aquí que diga, ya, estos que me quieren contar, si al final yo trabajo porque tengo que llegar a fin de mes y ganarme la vida, que me estáis contando de independencia financiera. Claro, ese es el problema, que es que, por eso digo que vamos con retraso, que es que hay mucha gente que trabaja para sobrevivir y debería estar superado, igual que nadie dedica tiempo a sobrevivir por las noches de los ataques de animales salvajes. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Qué se hace para avanzar en esa línea? Pues hay que invertir, claro, lógicamente. Es que esa es otra cosa, que en España invertir se ha visto, incluso hasta se veía mal hace décadas, y tiene que ser algo que haga todo el mundo. Las pensiones, o sea, el concepto de pensiones, pues realmente es la independencia financiera, pero bien hecho. Es decir, que cada uno viva de su patrimonio, no de un invento extraño que no funciona. Y lo Va- lógico es que sea así. Vamos a dividirlo en partes, ¿no? Porque seguro que hay gente por distintos tramos. Vamos a ver, la gente pues, que Vale. lógicamente está empezando a ganar sus primeros salarios o que pues, tiene unos salarios muy bajos y llega justo a fin de mes. Esa gente dice, si es que no me da casi ni para invertir. ¿A estos qué le diríamos? En general, la gente sí que puede invertir. O sea, sí que es verdad que hay gente que gana muy poco, eso es un gran problema. Y ese es un gran problema que viene en parte porque no se ha invertido antes. Es decir, si hace décadas la gente hubiese invertido en bolsa en lugar de en depósitos, en los años 70, 80, 60, 90, ahora seríamos una sociedad más rica con sueldos más altos. Entonces, lo que quiero es ver que todo está relacionado. Si ahora la gente empieza a invertir, todo eso irá mejorando. Y sí que es verdad que los sueldos tendrían que ser más altos, pero también es verdad que casi todo el mundo gasta dinero en cosas que no necesita. Y recortando esos gastos innecesarios, lo curioso es que se empieza a vivir mejor, porque se valora más el dinero que si se gasta. Sí, ese sería el mensaje, que al final es intentar aplicar medidas de reducción de lo que te gastas para poder tener algo para invertir. Vamos Y a claro, alguien que ya tiene... Ah, perdona, sí, sí. sí, que hay mucha gente que cree que vives mejor cuanto más gastes. Con lo cual, si empiezan a gastar menos, vivirán peor. Pero realmente no es así. Eso importa cómo valores lo que gastas. Entonces, si gastas menos, pero lo aprecias más, vives mejor y además puedes ahorrar e invertir. Y ese es el camino que hay que empezar, tienen que empezar a seguir las personas que dices.
Ahí sería una parte más estoica al principio, para luego poder darte algún placer más o Es no, que ¿o no, no? no exactamente. Mira, yo todo el mundo que veo que lo hace, dice que desde el primer día vive mejor. O sea, que ellos pensaban que iban a hacer el esfuerzo de tener que ahorrar y vivir peor, pero resulta que al gastar menos se quitan lo que realmente no les merece la pena y entonces lo otro lo aprecian más y sienten que viven mejor en el presente ya, sin pensar en el futuro, me refiero. Ujú. Bueno, vamos ahora, ese te decía un perfil, otro perfil, personas que ya sí tienen un patrimonio, un dinero, pero que les aterra, les da mucho miedo el tema de la volatilidad, de los movimientos de los mercados. Pues oye, mucha gente, de hecho, ha empezado a invertir probablemente en los últimos 2, 3 años y de pronto se ha visto con las caídas del año pasado y dice, uy, ¿para qué me habré metido yo en esto? ¿Qué les dirías? Pues que es que tiene que ser así. O sea, que eso es un poco desconocimiento, o sea, que la forma de superar eso es el conocimiento, porque la bolsa siempre se va a mover. Y eso no puede, o sea, no hay forma de que eso no sea así. Entonces las caídas, más que esas caídas que dices, más que como un problema, lo tienen que ver como una oportunidad para invertir a mejores precios. Con lo cual, yo entiendo que lo ven como un problema, pero el cambio está en su forma de verlo, en su psicología. Para verlo como como una buena oportunidad. O sea, es decir, yo veo que hay gente que lo que dice, es decir, si ahora empiezo a invertir y dentro de unos meses hay una gran caída, ¿qué hago? O sea, lo ven como dice, me he equivocado. Pues tienen que verlo de otra forma. Es decir, si ahora empiezas a invertir y dentro de unos meses hay una gran caída, lo que haces es invertir más. Y para ti, esa situación es mejor que si este año está plano o sube, porque habrás comprado a mejores precios. Pero no tienes la sensación, Gregorio, de que este mensaje para la mayoría de las personas es muy complicado. O sea, para el que no lleva ya años en mercado, se ha leído 10 libros, porque la tendencia humana es a extrapolar lo que estás viendo ahora, ¿no? Ves que esto cae y dices, me voy a quedar sin nada. Depende de la persona. O sea, no es complicado técnicamente, sino que la complicación mayor o menor es psicológica. Entonces hay gente que lo ve enseguida y hay gente que le cuesta más. Pero no es complicado decir, es que tienes que aprender tantas cosas para entender esto. Sino que hay gente que lo coge en un segundo y otros que pasan años y no lo cogen. Voy con otro perfil de gente, ¿no? Ese perfil de gente que ha estado siempre muy conservadora y tal, y de pronto ahora, oye, que me miro las letras, el Tesoro lleva años sin hacer publicidad, ahora vuelve a hacer, y que ya me dan un 3, un 2,5, depende de la subasta, o empiezo a mirarme depósitos por ahí, mirando por ahí por Europa ya me dan hasta el 3, con eso me conformo. ¿A ti te parece correcto ese planteamiento? Para todo el dinero no. O sea, una parte sí que hay que tenerlo ahí, pero para todo no. Porque la renta fija nunca ha sido una buena inversión. Tienes que comparar la renta fija con la inflación. Y aunque a veces la renta fija da menos que la inflación a plazos largos, lo normal es que dé un poco más. Pero es tan poco más que si estás ahí toda tu vida vas a perder toda tu vida. Porque vas a ganar tan poco cada año que necesitarías 1000 años para que te luciese. Y como no vivimos 1000 años, tienes que hacer algo más rápido que eso. A ti, desde el punto de vista de largo plazo, ¿hay algo que te parezca que ha cambiado respecto al pasado? Porque, por ejemplo, mucha gente está diciendo, hemos tenido rentabilidades históricas muy buenas en la renta variable, pero porque el mundo ha ido creciendo, la población ha ido creciendo, y estamos ya cerca de encontrar ahí esos picos, tanto de crecimiento de la población como, no sabemos si de las economías. ¿A ti hay algo por ahí que te inquiete? O sea, no más que en el pasado. Quiero decir, es lo que te decía al principio, que ha habido guerras mundiales y la Guerra Fría, que también. O sea, las cosas una vez que pasan, ya ves pelis y tal y cual y te parece que eso no fue nada. Pero que en la Guerra Fría había gente que tenía miedo de verdad que hubiese un ataque nuclear y que desapareciese Europa o Estados Unidos o Rusia. Entonces es una preocupación muy grande, que como ya ha pasado, digamos, pues ya pues, es como cosa de las pelis. Pero en el fondo, si lo piensas, siempre ha habido muchas preocupaciones, siempre. Y por eso digo que ahora no es diferente. O sea, si nos ponemos a buscar preocupaciones, vamos a encontrar todas las que queramos. Pero no lo veo diferente a lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que pasa muchas veces con las preocupaciones es que cuando estás más preocupado es cuando el mercado está a punto de marcar mínimos y empezar a recuperar. Pero eso es algo matemático, porque cuando mucha gente tiene miedo, lo que hace es que va vendiendo cada vez más bajo. Y ya llega un momento que ya los que tienen acciones ya no van a vender más bajo. Entonces, los que ya vendieron lo que tienen es dinero. Y en cuanto empiezan a pasárseles un poco el miedo, pues lo que hacen es comprar. Y al comprar vuelve a subir la bolsa. Entonces es algo, o sea, no es algo mágico, sino que es algo matemático. Por eso sucede así. Oye, Gregorio, te estamos viendo hablar mucho, por ejemplo, en tu canal de dividendos, ¿no? De la inversión en dividendos. ¿Qué aporta la inversión en dividendos a una cartera? Pues es que para vivir lo que se necesita son rentas. Entonces los dividendos son las mejores rentas. O sea, al final, el objetivo no es tener una montaña de dinero,
sino tener rentas para vivir como tú quieres, que es lo que se ha hecho con los pisos en alquiler toda la vida. Pero los dividendos son mejores. Son ¿Por qué mejores son para ti mejores? porque las beneficios de las empresas crecen más que los sueldos y los alquileres crecen según los sueldos. Entonces los dividendos crecen más. Y para la sociedad, porque si mucha gente con dinero invierte en viviendas, encarece la vivienda y la gente joven cada vez vive peor. Lo tiene más difícil. El problema de los dividendos, si quieres, a cambio es la fiscalidad, ¿no? Respecto, por ejemplo, a tener tus participaciones en fondos y ir retirando según quieras. Pero pagas menos impuestos que comisiones de los fondos. O sea, pagas menos impuestos por los dividendos que comisiones de los fondos. Entonces tienes que comparar esas dos cosas y es mejor los dividendos en total. Es decir, pagas menos impuestos pero no pagas comisiones. Pagas comisiones, dices, si lo haces a través de un broker que te dé, lógicamente, Sí. la posibilidad de comprar y vender barato. Pues si lo haces con un broker Sí, que no sea de los baratos, estás pagando más comisiones casi que con los fondos, ¿no? no creas. O sea, tú piensas que de mantenimiento y cobro de dividendos muchos brokers tienen ya cero, que son las importantes. Y de compra de acciones que te cobren 2 euros más o 2 euros menos te da igual porque lo pagas una vez en la vida. Y por los dividendos, por recibir los dividendos, por eso no se paga comisiones, con lo cual esa parte sí que es verdad que la tienes como renta, simplemente en función del volumen que tengas, pues ya pagas el porcentaje que corresponda de dividendos, ¿no? No, es que por dividendos las comisiones son cero en muchos brokers. Sí, por eso, comisiones no, ahí ya te tienes que ir a la retención y al pago de impuestos, lógicamente, correspondiente, en función Claro. del volumen que obtienes con esa parte de los dividendos. Muy bien. Eso es. Eso es. Antes hacías la comparación con los inmuebles. ¿Hay que tener también inmuebles en una cartera diversificada? Pero yo los tendría con empresas cotizadas, o sea, como un sector más. Porque la vivienda tiene el problema que te digo, que los alquileres crecen menos que los dividendos y luego pues que como se lleva mucho tiempo invirtiendo en viviendas, la situación de los jóvenes cada vez es peor. Entonces, yo creo que algo tiene que pasar o algo va a pasar para que baje la rentabilidad de las viviendas. Lo ideal sería liberalizar el suelo, pero están haciendo en algunos sitios lo de las zonas tensionadas que limitan los alquileres tal y cual, que no estoy de acuerdo, pero mientras no se liberalice el suelo, la probabilidad de que eso vaya más aumenta, lo cual reduciría la rentabilidad de las viviendas. Y además pasa una cosa, es que en acciones tú puedes comprar empresas de la mayor calidad posible, pero los particulares no podemos comprar inmuebles de la mayor calidad posible, porque los mejores locales o los mejores edificios cuestan millones de euros si no los tienes una persona normal. O sea que ahí la idea sería que compres las acciones de esa empresa que Claro. alquila los de las inmobiliarias en concreto, o incluso productos que hay como los REITs que te permiten tener exposición a fondos de este tipo de Claro, compañías. porque los inmuebles que puede comprar un particular son de baja calidad. Ahora está muy de moda el hecho de invertir directamente en inmuebles, aunque sean de baja calidad, para, pues todavía los tipos están subiendo, todavía hay opciones de financiación y también hay gente que juega a eso, ¿no? A invertir en inmuebles de baja calidad y sobre eso construir la rentabilidad. Claro, yo el problema que le veo a eso es que el crecimiento de las rentas va a ser bajo. O sea, si el crecimiento de los alquileres de por sí es peor que los dividendos, más bajo, pues los inmuebles de más baja calidad son para los sueldos más bajos, que son los que menos crecen. Con lo cual el crecimiento será más bajo aún, si es que crecen, y además tienen más riesgo de morosidad y claro, inicialmente la rentabilidad parece más alta, pero el crecimiento de eso va a ser muy bajo. O incluso va a decrecer, porque yo los alquileres creo que también hay burbuja en los alquileres. O sea, creo que los alquileres son demasiado caros para lo que realmente valen, Okay. lo que deberían ser. Okay. Un par de preguntas más. Por un lado, ha empezado el año muy bien y mucha gente que no entendía por qué no lo hacía bien, el oro, ¿no? Que es un activo que, bueno, en este caso no genera rentas, digamos así, pero sí puede servir para proteger. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo el oro no lo recomiendo, yo el oro lo veo como una cosa para gente que haga trading, porque las cosas que no dan rentas es muy difícil valorarlas. Entonces, ¿cómo sabemos si el oro a 1000 o a 1500 o 2000 está caro o está barato o está muy caro o está muy barato? Realmente no lo sabes. Entonces, cuando no sabes eso, si inviertes en eso, pues tienes que hacerlo con análisis técnico y con un stop. Porque imagínate que el precio del oro fuese 300, el precio del valor justo. Pues a 1000 o 2000 está muy caro. Pero imagínate que fuese el precio justo 30.000 o 3000. Pues estaría barato, pero es como no lo sabemos, no podemos comprar y no vender. Y eso ya es otra forma de invertir que para mí tiene que ir con stops y eso ya es más complicado. Ok.
Y la otra que te iba a preguntar es que el activo este que está tan de moda en los últimos años, y este año ya nadie habla de ello, que son las criptodivisas, aunque curiosamente este año han empezado a recuperar. ¿Cuál es tu visión? Yo no la recomiendo y yo lo que veo es que eso nadie lo ha sabido valorar, nunca. Entonces, para mí, lo más probable es que valgan cero. Porque tú ves todos los usos y utilidades que tiene y al final te lleva a que cada uno de esos tokens tiene, por todo el conocimiento que tenemos con las inversiones, parece que vale cero. Te pongo un ejemplo. Se ha dicho a veces que las empresas, cuando usasen las blockchain, para su negocio, pues comprarían esos tokens de Ethereum, de Bitcoin o lo que fuese, para usar ese sistema. Pero ya están creando sus blockchain, lógicamente, y cada token les cuesta cero. Pueden crear infinitos tokens. Entonces, ¿qué utilidad tiene realmente un Bitcoin? O sea, no produce más Bitcoins por sí solo. No se le encuentra utilidad, entonces no se le encuentra valor. Ha sido un instrumento de especulación muy peligroso, pero todo lo que no tiene valor, o sea, todo lo que no se le encuentra valor, pues un inversor prudente no se debe meter ahí. Okay. Y te pongo otro caso parecido, digamos, los cuadros, que es algo que eso no es que valga cero, eso tiene algún valor, pero ¿cómo valoramos un cuadro de un pintor o de otro? Eso es dificilísimo. Y los cuadros, lo mismo, uno se multiplica por 20, que otro cae el 99% y no se recupera nunca. Entonces, claro, todo lo que no da rentas es dificilísimo de valorar. Y eso es siempre un problema. Ok, para terminar, la última ya, hablamos antes de esa estrategia de invertir en dividendos. Hay muchos oyentes que nos escuchan que no tienen una estrategia de ese tipo, o bien porque tienen su dinero en fondos y entonces directamente lo tienen en fondos, pero a lo mejor te escuchan y dicen, pues tendría sentido. U otros que van a empezar a construir cartera y dicen, bueno, me interesa esto de invertir en dividendos. ¿Por dónde les recomendarías empezar? Porque al final hay hay índices de empresas con rentabilidades por dividendos interesantes. ¿Qué mirar y en qué mercados? Bueno, pues en la base de datos de la web de invertirenbolsa.info tengo una lista de la base de datos de ciento y pico que son las que recomiendo. Eso es lo que le recomendaría mirar primero. Y entonces son empresas pues que conoce todo el mundo. O sea, aquí la idea no es descubrir empresas raras, sino ser metódico y paciente e invertir en las empresas que se sabe que funcionan. Iberdrola, Danone, Allianz, todo este tipo de empresas. Las que todo el mundo conoce, todos sabemos cómo funcionan y son muy seguras. O sea, son las empresas que es rarísimo que alguna de estas sea la que más sube cada año, pero es muy probable que a largo plazo todas suban. O el conjunto de una cartera suba mucho y te vayan subiendo las rentas. ¿Y cómo lo harías Perdona, ¿y cómo lo harías para empezar a construir? Pongamos que tienes una cantidad, 50.000 euros. ¿Cogerías 10 de esas 90 y meterías 5.000 a cada una? ¿O recomendarías estudiarlas? Bueno, claro, primero hay que conocerlas un poco, ¿no? Entonces... Pero bueno, ya te digo que no es difícil, porque pues todo el mundo sabe lo que es Danone, lo que es Endesa, lo que es Otis, lo que es BASF, todo esto, ¿no? Entonces, pues yo, poniendo 50.000, yo haría, por ejemplo, compras de 1.000 euros. También depende del ahorro, o sea, no es lo mismo tener 50.000 y ahorrar 300 euros al mes que alguien que ahorre 3.000 o 2.000. Te lo digo porque si ahorra, por ejemplo, 2.000 y hace una compra de 1.000 euros al mes, pues los 50 van a ir aumentando y siempre va a tener más que invertir, ¿no? Entonces tendría que invertir más. Pero se trata de ir haciendo compras de 1.000 euros más o menos, pues una al mes o cada 15 días. Y si hay una caída fuerte de las que decíamos antes, pues en vez de estar preocupado, lo que haces es que inviertes, por ejemplo, de golpe 5 o 10.000 euros. De golpe no en un día, sino, por ejemplo, en 15 días, un mes. Y entonces es la manera que te digo de ver las caídas como una oportunidad para comprar más barato. Con una diversificación, oye, en vez de comprar del mismo sector, pues vas comprando... Haces una compra de 3.000 de compañías de un sector, 3.000 de otro, 2.000 de otro, ¿no? Para ir teniendo poco a poco una cartera diversificada. Una eléctrica, luego una de seguros, luego un banco, luego una de teleco, luego una alimentación, una industrial y así va esto diversificando. Muy bien. ¿Y recomiendas seguir también, aparte, lógicamente tú tienes tu base de datos construida, pero índices como estos, como de Standard & Poor's, que tienen sus valores de dividendos o aristócratas del dividendo? Bueno, claro, o sea, lo bueno de la inversión por dividendos es que a lo mejor hay, no sé decirte, porque no lo sabe nadie, 1.000 o 2.000 empresas que son buenas para esa estrategia. Entonces, es imposible que nadie las conozca todas. Por lo cual ya tengo ciento y pico, pero estoy seguro que hay más que esas. Entonces, no es que digas, cualquiera que no esté aquí no vale, no. Seguro que en el mundo hay más empresas que las que yo tengo, y las que yo sigo, eso desde luego. Y luego, ¿tú los dividendos que recibes son los que utilizas para vivir o los reinviertes en un porcentaje alto? A ver, eso depende de la fase de tu vida en la que estés. Primero los reinviertes todos y cuando ya llegas a
a jubilarte cuando tú quieras, entonces eso es de lo que vives. Y luego hay gente que hace cosas intermedias. Por ejemplo, en el foro ahora hay uno que quiere dejar de trabajar los fines de semana porque lleva trabajando los fines de semana un montón de tiempo. Vamos, de lunes a viernes y luego un fin de semana otro trabajo. Pues cuando llega un objetivo de tanto al mes, lo primero que va a hacer es dejar de trabajar los fines de semana. Entonces, eso es una... por eso te dice que la independencia financiera es algo que debería tener todo el mundo para ver a qué llega su tiempo. Pues este es un ejemplo, por ejemplo, o sea, un ejemplo que no es un caso habitual, sino que es algo intermedio de una situación que esta persona tiene esa necesidad y con esto está a punto de conseguirlo. Pues ahí está, ese es un ejemplo. Vamos, yo me quedo con eso que has dicho al principio, ¿no? Que para mucha gente es muy difícil, pero en la medida que se pueda, pues empezar poquito a poco a invertir, perderle el miedo, Sí. aunque sea por falta de alternativas, ¿no? Aunque sea muchas veces por falta de alternativas. Yo aquí, o sea, veo que hay que reconocer los dos problemas. O sea, no es la actitud de decir, no es que el que se lo gasta todo es porque lo hace mal y si gestionase bien sería rico, no. O sea, los sueldos son muy bajos, eso es así y hay que arreglar, cambiar la economía para que eso mejore. Pero mientras eso no mejore, hay otra realidad que es que la mayoría de la gente que se gasta todo, si se gastase menos, viviría mejor en el presente y además podría invertir y tendría mejor futuro. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Gregorio. Ha sido un placer charlar contigo otra vez en Finet Talks. Igualmente, muchas gracias. Ya sabéis, en invertirenbolsa.info podéis encontrar pues toda la información de Gregorio, todos sus libros, mucho conocimiento como el que siempre nos comparte Gregorio Hernández Jiménez. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado haciendo esta entrevista y a todos los que estáis dándole ahora mismo a compartir también. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente entrevista Finet.